Excelente. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte que tiene que ver ya con un contexto un poquito más práctico de lo que refiere a la ley del impuesto al valor agregado y obviamente cómo entonces nosotros realizamos ese procedimiento de declaraciones reales en el portal del CENIAT. De una u otra manera, entonces voy a tratar más o menos de mostrarles cómo se realiza de cierta forma ese procedimiento. Inicialmente, pues debemos saber que esa ley va a generar la necesidad de declarar en periodos diferentes, obviamente en función del tipo de contribuyente. Debemos entonces repasar que existen contribuyentes formales, contribuyentes ordinarios, que existen agentes de percepción, agentes de retención de este tributo y que de una u otra manera cada uno de ellos va a tener entonces la posibilidad de colocarse esa declaración en periodos diferentes, ¿ok? Esa periodicidad es una de las cosas fundamentales para el cumplimiento de lo que serían los deberes formales. Los contribuyentes formales, que es inicialmente todos aquellos que no tienen la obligación de pagar el IVA, los productos o los que comercializan productos que son completamente exentos o que están exonerados, entonces estarán tipificados como contribuyentes formales, aclarando, ojo con lo que le voy a decir, que única y exclusivamente pueden vender ese tipo de producto para que sean formales. Si es, por ejemplo, un supermercado que vende productos grabados y productos exentos, ese supermercado no va a ser entonces un contribuyente formal en ningún momento. Pero sí podemos tener entonces contribuyentes formales como, por ejemplo, podría ser los médicos, los laboratorios clínicos, también podríamos tener allí odontólogos, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud. Generalmente entonces ellos van a ser contribuyentes formales, no están obligados al pago de IVA. Anteriormente las clínicas pasaron a ser ordinarios porque había una disposición que el transporte estaba grabado. En este caso, entonces todo el transporte de las ambulancias no estaba dispuesto de que estuviera exento. En muchos momentos eso se consultó a través de consultas jurídico-tributarias a la Administración Tributaria y determinó que tenían entonces que ser grabados ese tipo de servicio. Por lo tanto, hacía que las clínicas, aunque todo lo demás fuera exento y exonerado, el tema del transporte las hizo pasar muchas veces a ser contribuyentes ordinarios, sobre todo las clínicas que tenían ambulancia. Luego de eso, pues todo el transporte pasó a ser exento. En este momento se mantiene siendo exento la condición de transporte, de carga y demás, pero ya los contribuyentes pues habían pasado a esa condición. Otra de las cosas que deben saber es que el momento de que usted sube de condición, esa condición es irreversible, o sea que usted no puede volver a regresar inmediatamente entonces a tener entonces que ser contribuyente formal. Ya si tú eres formal, iniciaste formal y luego pasaste a ser ordinario, sencillamente no vas a regresar nunca a ser formal, así deje de facturar todo lo que tenía que ser grabado. Eso lo aclaro porque por lo menos en el contexto de los médicos, muchas veces los médicos pasan sus consultas médicas, pero tienen otra serie de actividades o tienen algunos centros de especialidades médicas en las cuales son propietarios, entonces tienen que alquilarle locales o consultorios a otros especialistas. Eso genera entonces la posibilidad de que tienen que facturar servicios de alquiler o sí, alquileres y obviamente eso está grabado. Entonces, inmediatamente pasaría ese médico a dejar de ser contribuyente formal y pasa a ser contribuyente ordinario. No significa que va a cobrar IVA por las consultas médicas y todo lo que deriva de su profesión, pero sí va a tener entonces que cancelar de una u otra manera esto, una condición por el servicio del alquiler que devenga de ese centro de especialidades. Eso pues a veces se hace un poco cotidiano. Y obviamente pues quiero aclarar cómo se realiza el proceso declarativo del impuesto a valor agregado. En cualquiera de los casos, sea un contribuyente formal, sea un contribuyente ordinario o sea un contribuyente especial, un agente de retención o un agente de percepción, lo vamos a realizar a través del portal del CENIAT.
Esa va a ser la vía. Les recordaba que ya habíamos visto una práctica de estas y lo hacíamos a través del portal cuando nos referíamos al impuesto de grandes patrimonios. En este caso, vamos a continuar entonces trabajando con el portal del CENIAT. La única declaración que sigue sin realizarse a través del portal del CENIAT es la declaración de la RAR 23, que tiene que ver con
Profe, sé que se mueve el mouse, pero no tiene audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. O Ahora sea, sí, o sí, sea que señor. todo lo anterior no me escuchaban. No, desde que se le fue el internet no lo escuchábamos. Wow, gracias. Hubo un Bien, momento que quedó suspendido, profe. ok, bien, voy a tener entonces, no sé qué pasó. Bien, estaba mencionando de los tipos de contribuyentes. Hablaba entonces de la periodicidad que tenían de una u otra manera los contribuyentes formales, los contribuyentes ordinarios y los contribuyentes especiales. Les decía entonces que los contribuyentes formales debían declarar cada 3 o cada 6 meses dependiendo de la cantidad de dinero que facturaran. Sin embargo, con este tema de evaluación, prácticamente todos deberán declarar cada 3 meses, o sea, ser mucho más inmediato. Ellos no pagan IVA, pero están obligados a hacer la declaración al menos informativa. Con el tema de los contribuyentes ordinarios, les decía que ellos deben cancelarlo al término de cada mes. Tienen 15 días para hacer su declaración del primero al 15 de cada mes. Eso significa que del primero al 15 de cada mes van a hacer la declaración del ejercicio terminado anteriormente, que sería el mes anterior. En este caso, hoy es 10 de marzo, entonces estaríamos todavía dentro del lapso para hacer la declaración de IVA que corresponde a el 1 de febrero al 28 de febrero, que sería el mes inmediatamente anterior. Todos los ordinarios tienen ese mismo lapso, exceptuando por supuesto de que existan días feriados o que ese día 15 esté dentro de un día feriado. Por ejemplo, el 15 va a ser un sábado, entonces no vamos a cancelar el sábado porque es día hábil no bancario y el Código Orgánico Tributario establece entonces que no tendríamos esa posibilidad de pagarlo en ese momento. Entonces significa que vamos a hacer ese pago en lo sucesivo. Allí entonces tenemos que hacer esa declaración. El domingo tampoco se puede porque es bancario. El día lunes, y si el día lunes fuera día bancario, entonces tampoco podría y tendría que hacerse la declaración el día martes. Entonces, generalmente, ese es el cuidado que tenemos que tener con el tema de los primeros 15 días, que muchas veces, pues, no se puede realizar eso. Eso no significa que usted no pueda hacer la declaración el domingo o el sábado. Usted puede meterse a hacer la declaración el domingo o el sábado, pero tiene como esa posibilidad de tener que cancelar al momento en el cual sea completamente día hábil bancario. Es una disposición que está plasmada en el Código Orgánico Tributario. En el caso de los agentes de retención, los contribuyentes especiales, los agentes de percepción, les decía en el momento de que no tenía audio que deben entonces ellos obligatoriamente que ser nombrados a través de una providencia administrativa. Si no fueron nombrados a través de una providencia administrativa, es imposible que de una u otra manera puedan entonces formar parte de ese tipo de contribuyente. Eso implica también entonces que esos contribuyentes deben necesariamente hacer uso de un calendario que se llama calendario de sujetos pasivos especiales. Ese calendario de sujetos pasivos especiales se da en función de que todo contribuyente debe tener un registro de información fiscal, ese famoso RIF, y ese RIF tiene una terminación. Entonces, el calendario de contribuyentes especiales está supeditado a la terminación del RIF. Entonces, hay contribuyentes que terminan en 1, en 2, en 3, en 4, en 0, en fin. En función de eso, pues va a hacer uso de ese calendario. Ese calendario va a ser aplicable a todo tipo de tributo, al IGTF, al IVA, al impuesto sobre la renta, en fin, a todo tipo de tributo que sea señalado. Y como les indicaba, todos estos van a ser declarados en el portal de CENIAL. Les muestro entonces que en esta pantalla tenemos entonces, ahí sí creo que fue cuando ustedes me indicaron que no había audio, tenemos la descripción de quiénes son personas naturales y quiénes son personas jurídicas. Sí me alcanzan a ver allí en la imagen del mouse, ¿sí? Eso sí lo ven, ¿verdad o no? Sí, sí se ve, profe. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Entonces, eso va a permitir hacer la declaración. Si yo sé que le voy a hacer la declaración a una persona que tiene una firma personal, lo voy a hacer allí haciendo clic en donde dice persona natural. Y si es una persona jurídica, que puede ser una sucesión,
que puede ser una compañía anónima, que puede ser una sociedad anónima, que puede ser una asociación civil, que puede ser una fundación. En cualquiera de todos los casos, todos ellos van a ser una persona jurídica, entonces nos vamos a dar clic allí. Iniciando entonces allí, esto pasamos a que salga, en este caso, una pantalla adicional, como la ven allí, en este caso se le dio clic a una persona natural, entonces sale esa posibilidad para hacer esa declaración de IVA. Y aparece entonces allí la posibilidad de colocar el usuario y la clave. Todo contribuyente, inclusive una persona natural, todos ustedes tienen la posibilidad de tener su usuario y su clave para poder imprimir su RIF y poder imprimir su información. A mí me gustaría en algún momento que ustedes tuvieran la posibilidad de ingresar, no sé si todos ustedes tienen RIF o no, pero sí es interesante que ingresen de esta manera, llegan a Google, colocan CENIAD, ingresan a este portal y allí su usuario y clave. Y pueden inclusive, si nunca se han registrado, colocar aquí la palabra regístrese, siguen todas las instrucciones, colocan su número de cédula, le van a pedir unos datos allí importantes, como por ejemplo la fecha de nacimiento, la inscripción en el RIF, si fuera el caso. En fin, información que es importante que ustedes allí coloquen en un momento determinado y revisen la información que más o menos vamos a ver. Lo pueden hacer a través, llamémoslo, de este tutorial que vamos a tener el día de hoy sobre lo que es la clase, porque inclusive ya creo que lo habíamos visto con impuestos a grandes patrimonios, pero claro, ingresábamos por un lado diferente y habíamos visto el impuesto sobre la renta, que sí lo hicimos a través de este mismo sistema. Bueno, esto que tiene que ver con el IVA, entonces tenemos allí persona natural, colocan el usuario y colocan la clave, aparece allí siempre un cuadrito allí de letras de diálogo, creo que eso es para todo tipo de correos y eso, pues ahora como seguridad establecen eso, se coloca la información y se le dice aceptar. Inicialmente, entonces, vamos a ingresar a el portal del CENIAT. Una de las cosas que ustedes deben verificar es que ingresaron realmente al portal de ese contribuyente. Entonces, en la parte superior izquierda van a revisar el nombre del contribuyente. En este caso dice María Alicia García Araque. Está haciendo referencia a una persona natural. Obviamente, pues, eso es interesante que ustedes lo chequeen. De repente están trabajando por libre ejercicio, haciendo algún tipo de trabajo y se equivocan de contribuyente, ingresan al portal de otro y obviamente hacen una declaración que no corresponde. Entonces, sí es interesante que ustedes eso lo reflejen allí revisándolo. Allí tenemos 4 opciones, dice procesos tributarios, procesos aduaneros, consultas y servicios al contribuyente. Ya eso lo habíamos analizado cuando hicimos la declaración de impuestos sobre la renta. Todas las declaraciones, absolutamente todas las declaraciones, las hacemos allí por donde dice procesos tributarios. Cuando ustedes necesiten sacar su RIF personal, que es lo que les estaba indicando, que es algo interesante, ustedes pueden meterse a servicios al contribuyente y allí en servicios al contribuyente van a conseguir la posibilidad de imprimir su RIF. Yo tengo que hacer con ustedes una actividad evaluativa, acumulativa, por supuesto, del segundo parcial. Voy a planificarla, pero una de las cosas que quiero planificar es que cada uno de ustedes actualice su registro de información fiscal a través del portal y haga un tutorial sobre cómo lo realiza. El propio personal, adicionalmente, por supuesto, alguna actividad que le asigne. Pero sí me gustaría esa práctica porque es algo interesante para que ustedes se vayan familiarizando realmente con ese portal el día de mañana, seguramente, dependiendo, por supuesto, del trabajo que vayan a tener. No sé si alguno tenga la necesidad de facturar o trabajar por horarios profesionales y tenga que facturar y pues obviamente puede hacer sus propias declaraciones de IVA sin necesidad de buscar a nadie que lo haga. Obviamente se formaron para esto. En el tema de consultas también es un tema interesante porque allí pueden entonces ustedes consultar todas las declaraciones hasta un máximo de 3 años, declaraciones de todo tipo, de IVA, de impuestos sobre la renta, de IGTF, todas, absolutamente todas, las pueden consultar allí. Lo que vamos a tratar de visualizar hoy es procesos tributarios y vamos entonces allí a continuar entonces con ese tema de procesos tributarios. Si le dan clic allí a procesos tributarios, se desplaza esa posibilidad de opciones que está allí reflejando la pantalla donde dice declaración de impuestos sobre la renta. Eso fue lo que hicimos
en alguna oportunidad cuando explicaba la declaración de impuestos sobre la renta, tenemos la declaración de IVA, tenemos la declaración informativa de baja imposición fiscal, tenemos la declaración de impuestos de grandes patrimonios o el famoso IGTF, creo que también ya lo había explicado por allí. Tengo el IVA de bienes exentos o exonerados, tengo también las empresas que se dedican a evite y azar, los casinos, tengo las empresas de loterías, tengo la percepción y retenciones a terceros que puedan realizarse, tengo las retenciones de IVA a proveedores, esto va dirigido a contribuyentes especiales, agentes de retención y agentes de percepción, tengo las retenciones de IVA y tengo las retenciones de impuestos sobre la renta, que también deben realizarse sobre la base de sueldos y salarios o cuando se realiza el proceso de ventas de acciones. Los escucho, dudas, comentarios hasta ahora, voy bien, me escuchan, porque ahora ya no sé si tengo sonido o no. Esto ahora no sé qué pasó hoy con el bajón de internet. Por ahora, ¿cómo vamos? Sí, ¿Bien? sí, profe, sí lo escuchamos. Profe, Todo bien, Dígame. todo en orden. ¿Cómo? Todo en orden, profe. Todo en orden, Profe, todo bien. Bien, dime. yo tengo una duda rapidito antes de que continúe antes de iniciar esta sesión. En el artículo 62, usted estaba hablando de que el IVA no, como que creo que no se le cobraba a los del transporte público, pero eso es tanto al privado como al público, o sea, al Trastáchira, por ejemplo, en este caso, evidentemente supongo que no se le cobra, pero a las líneas como, no sé, el Cordero, todas las demás, No pagan IVA, tampoco. no pagan porque el que paga es el usuario. Eso significa entonces que usted cuando se paga y se sube a la bucetica, bueno, ahora aquí en Venezuela se pagan 1.000 pesos, ¿sí? Porque no hay moneda sencilla para poder cancelar, ¿no? Inicialmente, entonces, según la ley del IVA, tendría que no pagar IVA porque está exento bajo esa condición de transporte, ¿sí? Independientemente de que la bucetica sea del señor Juan o de la señora María o de cualquier particular, ¿ok? Estás dando un servicio público. Recuerde que el hecho de que sea servicio público no importa si es prestado por el Estado o es prestado en este caso por una empresa privada. Ahora tenemos por lo menos el servicio de Internet, eso es un servicio público y está siendo prestado muchas veces por empresas privadas. Lo interesante es que por haber pagado la monedita de peso, de 1.000 pesos, tendrá entonces que pagar en tercera parte del artículo 27, que sería pagar entonces la alícuota por pagar en divisas, cosa que obviamente no se ha aplicado porque nunca ellos mismos generaron qué porcentaje se iba a aplicar a ese particular. Pero esto sí, eso se va a aplicar a la pregunta que tú me dices, a personas al estado, a Trastáchira o a, barrio, a la línea Barrio Obrero, Barrio Sucre, en fin, cualquiera, Pueblo Nuevo, 21 de Mayo, cualquier línea de transporte. Ok, profe, gracias. Bien, perfecto. Gracias a ustedes por participar, de verdad que sí, porque a veces pues hablo y hablo y hablo y al final pues no sé si hay una recepción. Uno espera que sí, pero pues esta eh, forma de trabajo con educación virtual, esa es la deficiencia que hemos tenido los docentes que tenemos ratico en esto, porque pues uno cuando está en aula les ve la cara y sabe si están más o menos en la clase o no. A veces están allí el cuerpo, pero el Álvaro, entonces uno pues busca la manera de llegar. Eso es algo que es interesante. Continúo entonces, en este caso, pues les estaba mostrando ese menú de procesos tributarios donde tenemos la posibilidad de hacer muchísimos trámites o muchísimas declaraciones. Ya habíamos visto alguna de ellas en algunos tutoriales o algunas presentaciones que les había tratado de mostrar anteriormente. Me gusta siempre tratar de mostrarlo así porque es un poco más práctico. De hecho, a los muchachos cuando estábamos en clases presenciales lo hacían en el laboratorio para que tuvieran la posibilidad de familiarizarse, de ver. Es difícil que cada uno de estos, de ustedes se meta allí y haga una declaración de IVA, pero sí es interesante entonces que sea posible realizar de una u otra manera este tutorial para que puedan ver cómo continuamos con la declaración. Vamos a ingresar entonces donde dice declaración de IVA para poder hacer entonces esa declaración correspondiente y aparece este siguiente cuadro de diálogo que dice paso número 1, seleccione el tipo de declaración que desea realizar. Y ahí le va a preguntar, ¿es una declaración regular o es una declaración sustitutiva? Ojo, regular significa que es una declaración que usted está haciendo de forma ordinaria, de forma cotidiana. Obviamente significa entonces que estaríamos en el periodo del 1
al 31 de, perdón, del primero al 15 para realizar entonces en este caso la declaración. Eso es una declaración de condición regular. Puede darse el caso, escúcheme lo que le voy a decir, que se hagan declaraciones sustitutivas de IVA. ¿Qué significa? Hice mi declaración hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a 10 de marzo. Hice hoy 10 de marzo la declaración y resulta de que a mí se me olvidó por cosas de la vida ingresar una venta, un ingreso. No sé, lo olvidé. Tiene un error la declaración. Todavía no es el 15. Yo ya hice mi declaración regular. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo entonces modificarlo. ¿Cómo lo modifico? Pues sencillamente yo voy a hacer una declaración sustitutiva. La única condición sí para que se haga sustitutiva es que salga en la nueva declaración a pagar. Porque si no sale a pagar en la nueva declaración, sencillamente yo lo que tengo que hacer es un ajuste de créditos fiscales en el periodo siguiente, ¿ok? Eso quiero que quede claro. Pero si sale a pagar en ese mismo periodo, yo puedo entonces hacer una declaración sustitutiva. Si yo hago la declaración sustitutiva antes del día 15, o si el día 15 cayó sábado, como lo expliqué inicialmente, pues tengo hasta el martes, el lunes para hacer la declaración, dependiendo si es ese lunes hábil bancario o no. Pero esto no me tendría entonces ningún tipo de sanción, ningún tipo de repercusión, porque obviamente estoy haciéndolo dentro del periodo correspondiente. Ahora bien, si yo hago ese procedimiento fuera de la fecha, ya después del 15, eso significa que, bueno, tengo la corrección, pero podría tener la sanción porque estoy haciendo de una u otra manera uso de esa sustitutiva fuera del periodo correspondiente. Entonces, eso para que sepan qué significa eso de regular y sustitutiva. Lo otro que me pregunta el portal es, ¿en este periodo realizó operaciones de compra y venta? Ahí le pregunta sí o no. Si usted le coloca que sí, significa que usted sí hizo o hizo compras o hizo ventas o hizo las dos. Pero puede darse el caso, y pasó el año pasado en el mes, sobre todo marzo, no, porque ya habían pasado los primeros 13 días cuando inició la pandemia, pero el mes de abril, que muchas empresas las obligaron a cerrar, nadie sabía qué hacer y todo el mundo no tenía nada que declarar. Eso significaba que teníamos que hacer las declaraciones en cero. ¿Qué significa? Que usted le dice allí que no y automáticamente pasa al portal a decir registrar declaración en cero y hace la declaración sin necesidad de perder tiempo con un procedimiento como el que vamos a ver, sino que es inmediato. Eso obviamente solamente se va a hacer cuando usted no tiene ni compras ni ventas en ese periodo. ¿Qué hacemos? Continuamos entonces con el portal, le decimos continuar, al decirle continuar, empieza entonces a verificar si realmente usted ingresó a ese contribuyente que quiere declarar. Y esta pantalla es un proceso de verificación, también lo habíamos visto cuando hacíamos la declaración de impuestos sobre la renta, donde mostraba de una u otra manera, igual la IGTF igual, esa pantalla previa donde dice cuál es el RIF, cuál es la razón social de ese contribuyente, quién es el representante legal, qué tipo de contribuyente es. Como vemos, esto es una persona natural, pero es contribuyente especial, pero pudiera ser sencillamente un contribuyente formal o pudiera ser un contribuyente ordinario. Eso para que ustedes sepan que las personas naturales también pueden llegar a ser contribuyentes especiales. Todo lo que obviamente conversamos aquí en clase, incluyendo los nombres de los contribuyentes y los RIF, eso lo reservamos solamente para estos efectos académicos, eso se los pido por favor, pero lo que me interesa de todo esto pues es el proceso de aprendizaje de ustedes y por eso me tomo el atrevimiento de poderlo mostrar. Dependencia Regional de Adscripción, la División de Contribuyentes Especiales San Cristóbal. Recordemos que existen distintas gerencias regionales, hemos visto que una es la de Región Los Andes, Región Central, Región Capital, Región Los Llanos, en fin. En este caso es la División de Contribuyentes Especiales de San Cristóbal, donde está escrito ese contribuyente. Y vamos entonces a revisar, repito, los contribuyentes, personas naturales, pueden ser en algún momento contribuyentes especiales, no tienen nada que envidiarle a una persona jurídica, también pueden ser nombrados. Yo nunca recomiendo que ustedes busquen la forma de que una persona natural sea contribuyente especial, pero a veces el descuido hace que lleguen a esa posibilidad. Es preferible para eso crear una figura jurídica. Lo que siempre les indicaba al inicio de la clase, no sé en ese momento si tenía audio o no, creo que no, les decía que
Las condiciones de contribuyente son irreversibles. Si usted es contribuyente formal y pasa a ser ordinario, no regresa nunca a ser contribuyente formal, ya seguirá siempre como ordinario. Y si eres formal y pasas a especial, entonces allí tampoco vas a regresar nunca a ser formal. Puede pasar una persona de ser formal a ser especial. No tiene necesariamente que ser ordinario, o puede pasar de ser ordinario a ser especial. Ok, eso también son cosas que ustedes deben tener claras. Teniendo claro que sí es ser contribuyente, entonces el portal le pregunta al final, ¿desea usted continuar con el proceso de declaración? Sí o no, y usted allí coloca entonces que sí, y eso le va a permitir continuar. Llegamos entonces aquí donde tenemos entonces esa descripción de la información puntual, esa información que es necesaria para hacer el proceso declarativo. ¿Qué vamos a ver? Primero entonces yo tengo que registrar todas las operaciones. Voy entonces a salir de este compartir pantalla y voy a irme entonces acá a un sistema, que es el sistema administrativo de acá de la oficina, y quiero mostrarles de este sistema administrativo algunas cosas. ¿Qué les quiero mostrar? Por ejemplo, en las ventas, yo voy a pedir un libro de ventas de X empresa, no me interesa la información en sí, sino me interesa, por ejemplo, solamente que ustedes vean de dónde vamos a sacar la información. Esto sería el 31 de enero. Si me siguen allí, me imagino, y vamos entonces a sacar un libro de ventas normales para que lo comparemos con esa pantalla. Ok, y vemos entonces allí que, por ejemplo, este contribuyente hizo unas ventas. Si revisamos esas ventas tiene un número de operación, una fecha de documento, una descripción de RIF, tenemos un nombre o razón social, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de las cosas que deben aparecer conforme a lo que dispone el reglamento de la ley del IVA. Quienes realicen procesos de exportación, entonces deben colocar el número de la planilla de exportación que corresponde a esa venta, el número de documento o el número de la factura. Podemos tener a veces dos tipos de facturación. Adicionalmente, el tipo, qué tipo de talonario se está utilizando, si la serie A, la serie B, el talonario principal de máquina fiscal, si fuera el caso, en fin. El número de control, cuando hay número de control, ya habíamos visto la provincia 071. Me sigue en la pantalla de Excel, ¿verdad que sí? Eso quiero tenerlo claro. Profe, a mí no me carga, o sea, se quedó pegado cuando le dio exportar. ¿Y los demás ven Igualmente a la mí, pantalla de Excel? No, profe, creo que profe, tienes que compartir la pantalla Excel. Tú escoges qué Ok, compartir. perfecto. Entonces déjeme porque voy entonces a compartir la pantalla de Excel. ¿Ahora sí la ven? Sí, Sí, ahora sí se Sí, ve. ahora sí. Ok, voy a regresar a lo que estaba explicando porque no me seguían en la pantalla. Cuando no me sigan en algo, por favor dígamelo porque no sé si me están siguiendo las imágenes que tengo acá, ¿ok? Por favor, eso sí, le voy a agradecer, no importa que me interrumpa. Iniciaba que todo libro, en este caso el libro de ventas, estoy colocando un libro X, solamente puede ser de una persona jurídica natural, independientemente la estructura es la misma, ¿ok? Y vamos a tener el nombre del contribuyente, el número de RIF, el nombre del libro, el periodo que vamos a corresponder. Aquí lo que dice emitido, pues eso está de más, lo puedo eliminar inclusive. Y sencillamente dice número de operación, cuántas operaciones se hicieron. En este caso significa que en ese periodo se hicieron 5 operaciones, ¿ok? Si fuera un contribuyente especial, yo debo declarar cada cuánto, cada 15 días. Si es un contribuyente ordinario, debo declarar cada cuánto, cada mes, ¿verdad? Y si es un contribuyente formal, cada 3 meses. Entonces, ¿qué sucede? Que el periodo va a cambiar. Si es un contribuyente formal, va a ser del 1 de enero hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo. Voy a agarrar un rango de 3 meses y voy a tener allí el número de operaciones, todas esas operaciones que se generaron en ese periodo, y esa fecha debe ser colocada de forma cronológica, ¿ok? En ese periodo. Ahora, si es un contribuyente especial, va a ser del 1 al 15 la primera declaración y luego la segunda del 16 al 31 de enero, ¿sí? En eso estemos claros, ¿ok? En ese caso, para quien sea un contribuyente especial o un agente de retención. Es lo que hablaba de ese tema de periodicidad, pero el libro va a tener la misma estructura. Entonces tenemos el número de operación, la fecha del documento, esas fechas deben ser siempre de forma cronológica. Vemos que primero está el 12, luego el 20, luego el 27 y luego el 28.
el número de RIF a quien de una u otra manera se le vendió, el nombre o razón social, en este caso se le vendió a Policlínica Táchira, Centro Clínico San Cristóbal, tiene una factura anulada, se le vendió a Topes y Compañía Anónima y se le vendió a Supermercado Barata. O sea que de una u otra manera, esto estamos hablando de ventas, son las ventas que se realizaron. Si esas ventas fueran ventas para exportación, entonces tendríamos que colocar el número de la planilla de exportación, ¿ok? En el caso de que no sea ninguna de esas, pues la planilla queda en blanco. El número de documentos se refiere al número de factura, pueden haber facturas de distintos talonarios, serie A, serie B, en fin, ¿ok? Entonces vamos a colocar allí la numeración. Se va a hacer la descripción de qué tipo de factura, si es serie A, serie B o si es la factura principal, el número de control correspondiente, también debe describirse. ¿Me siguen allí en la hoja de Excel ahora sí, verdad? ¿Paro acá? Sí, profe. Sí, perfecto. Luego tenemos si eso generó en ese periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, que es el ejemplo que estoy colocando, alguna nota de débito o nota de crédito. ¿Cuáles son las disposiciones de la nota de débitos o créditos? Ya lo vimos en la provincia 071. ¿Recuerdan cuáles son las formalidades que deben tener? Lo que trato entonces ahorita es demostrarles más o menos esas condiciones. Talonario, número de control, que es donde vamos. Nota de débito no hay nada, notas de crédito no hay nada. Si hubiera alguna, coloco el número de la nota de crédito y aquí donde dice documento afectado, colocaría qué factura fue la afectada con esa nota de débito o esa nota de crédito, ¿ok? Eso entonces son condiciones que también vamos a colocar. En este caso dice comprobante de retención. ¿Por qué? Porque es que esta empresa es contribuyente especial, entonces allí hacemos referencia al comprobante de retención. Perdón, esa venta exactamente al comprobante de retención que se generó. Entonces allí tenemos, de cierta manera, el número de comprobante de retención. Si obviamente es un contribuyente formal, pues obviamente no tiene la necesidad de colocar eso, un contribuyente ordinario. Tenemos allí, adicionalmente a eso, el número de comprobante. El número de comprobante de retención, miren las condiciones que dice. Es 2021, que es el año, 01, que es el periodo, y todo lo que viene de aquí en adelante, si lo ven, si me siguen, es el número del comprobante de retención, ¿ok? Entonces, el número de comprobante de retención siempre va a iniciar con el año, luego el mes y luego sí el número de comprobante. En este caso, el comprobante de retención es el 143.270, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso le está haciendo una retención a esa persona Policlínica Táchira. Policlínica Táchira es agente de retención o es contribuyente especial. Entonces esa es la retención que le hace a ese contribuyente. Y el siguiente también es Centro Clínico, que también es un contribuyente especial.